Bien, en el mundo antiguo, eso lo dice Garland, un comentarista bíblico, dice, el mundo antiguo no tenía una concepción romántica de la infancia. Los niños no aportaban nada a la economía ni al honor de la familia y no tenían valor. En el mundo greco-romano se podían literalmente deshacerse de los niños abandonando a los recién nacidos no deseados. Es interesante porque cuando uno estudia un poco la cultura greco-romana, especialmente la de Grecia, uno encuentra historias como si ven que el niño es un poco débil o que es un poco enfermizo, lo dejaban abandonado, botado a que muera en la intemperie. Dice, los inescrupulosos recogían a los niños abandonados y los criaban para convertirlos en gladiadores o prostitutas e incluso los desfiguraban para aumentar su valor como mendigos. El judaísmo rabínico, un rabino, perdón, en el judaísmo rabínico, un rabino expresa un sentimiento compartido por muchos. Esto dice el rabino. Un sabio no debería preocuparse por los niños. Dormir por la mañana, beber vino al mediodía, escuchar las conversaciones de los niños y sentarse en las sinagogas de la gente ignorante degrada a un hombre de mundo. Este es el contexto de nuestro pasaje en el que estamos. Esta es la cultura en la que Jesús estaba viviendo y en la que los niños crecían. Sin embargo, últimamente hemos visto en nuestra cultura algo parecido. Tenemos el escándalo de los archivos de Jeffrey Epstein, que se iban a publicar y a ser conocidos y bla, 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 y varias cosas que pasaron, ¿verdad? No se hicieron conocidos, pero al final se hicieron conocidos 3.5 millones de páginas. Eh, y hay muchos nombres mencionados, especialmente de personas poderosas en el mundo y otros que han estado en puestos de gobierno. Se han identificado alrededor de 150, 200 víctimas por nombre que están ahí, ¿verdad? Sin embargo, se cree que hay más de 1,200 o alrededor de ese número. Y de hecho yo diría que hasta más. Pero ¿quiénes eran estas víctimas? Y eso es importante. Este hombre malvado, Jeffrey Epstein, junto con su cómplice, Ghislaine Maxwell, era reclutar en su mayoría adolescentes de entre 14 y 17 años, con la idea de modelaje y alcanzar así también un pequeño sueño americano. Sin embargo, los usaban para hacer cosas inapropiadas e inmorales con figuras poderosas y ser abusadas. Pero no termina ahí. No se limitaba a adolescentes de esa edad, sino que en varios casos reclutaban a niñas de entre 7 a 10 años. Y no solo niñas, sino también niños. Entre los niños estaban entre los 12 y 17 años, adolescentes. Esta era una edad, perdón, esto es lo que pasa con las élites, muchas élites, en este mundo. Y lo que pasa con muchos niños y adolescentes. Pero eso es solo una pequeña porción de lo que nuestra sociedad es y cómo tratan a los más vulnerables. De hecho, vamos a ver un poco más, unas cifras un poco más fuertes en cuanto a otras cosas que pasan a los niños en el mundo. Pero, ¿cuánta ignorancia, cuánto orgullo y cuánta dureza de corazón tenemos para tratar así a aquellos que Cristo valora? Aquellos que fueron creados a la imagen de Él, aquellos que son inocentes y los más vulnerables. Y este texto nos ayuda a ver que no solamente se trata de tienes que tratar bien a los niños porque Cristo trató bien. De hecho, pues sí, eso, hay un principio ahí de eso, pero no se trata solo de eso, tiene una trascendencia más grande. Una trascendencia de que, esto, lo que pase con estos niños tiene que ver con el reino de Dios. Y, y tiene que ver en cómo entramos nosotros al reino de Dios.
De hecho, este texto nos ayuda a ver qué tienen que ver estos niños con el reino y estamos llevando a nuestros niños al Salvador y venimos al Salvador como niños espirituales para recibir el reino. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Por eso, mis hermanos, tengamos esto presente, porque el reino de Dios es de los que son como niños. Llevemos a nuestros niños a Jesús y recibamos el reino volviéndonos como ellos. Esa es básicamente la idea de este pasaje. Vamos a ver tres cosas. Uno, cómo Jesús quiere que los niños vengan a Él, ¿verdad? Él los recibe. La segunda cosa que vamos a ver es Jesús otorga el reino a los que son como niños o a los que se vuelven como niños. Y la tercera cosa es que Jesús bendice a los niños. Ahora, presten atención, especialmente los padres, especialmente los adultos, pero también presten atención niños o adolescentes o pequeños. Es para ustedes. Este pasaje sigue el flujo de pensamiento del tema que Jesús había estado tratando en la semana anterior, por ejemplo, el divorcio y el matrimonio. Y, y bueno, ahí está justo entre dos temas importantes, el divorcio y el matrimonio y el joven rico que se acerca a Jesús a decirle, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y ahora, cuando Jesús sale de Capernaum a Judea, como ya bien lo dijo nuestro pastor Roberto, ¿dónde está? Él sale a Judea y en Judea es donde tenemos a Herodes, el que se había casado, ¿verdad? Con la hermana, con la esposa de su hermano, estaba en una relación ilícita. Juan el Bautista lo reprende, lo regaña, es encarcelado y es asesinado por eso. Y también los judíos de esa época tenían un concepto muy bajo del matrimonio y muy bajo de las mujeres. Las mujeres eran como sirvientes, no tenían eh, valor. De hecho, para ellos no era factible, o más bien las mujeres no podían ni siquiera estudiar la ley de Dios, no podían acercarse. Sin embargo, este incidente expone el corazón de ellos y su tendencia a quebrantar la ley de Dios y su incapacidad innata de llevar un matrimonio infiel y que solamente puede hacerse por la gracia de Dios. Y eso es lo que pasa. Jesús en esto vindica a un grupo de la sociedad, un grupo de personas que son las mujeres, les vindica para que los hombres no las traten como que fueran una cosa o como ciudadanos de segunda clase. Y al exaltar Jesús el matrimonio, no solamente eleva o protege a la mujer, sino que condena el divorcio y el nuevo casamiento, y él vindica a la mujer en esta sociedad romana y judía. Ahora, no sé si pueden ver la relación con este texto. El texto que estamos viendo hoy, Jesús vindica a otro grupo en la sociedad que es rechazado, que es visto de una manera, como ya bien vimos, que no aportaban nada para la sociedad, no aportaban nada para la familia, eran un grupo eh, que no era valorado, eran los niños. Entonces, tenemos esta conexión, ¿verdad? En el pasaje anterior, Jesús vindica a las mujeres, en este pasaje Jesús vindica a los niños, y esto es interesante. Los niños son rechazados por los discípulos, pero son bienvenidos y aceptados por Jesús. Ahora, aunque en muchos casos, por ejemplo, en nuestra sociedad, nosotros hemos romantizado la idea de los niños. Los niños son un tesoro para nosotros. Y está bien, los hijos deberían ser un tesoro, son un regalo de Dios. Eso es lo que la cosmovisión bíblica nos dice. Sin embargo, lo que pasa en esta sociedad es que muchas veces terminamos, ¿qué? Siendo esclavos de ellos, porque los malcriamos. Estamos criando tiranos al darles todo capricho,
mimarlos sin disciplinarlos, ni enseñarles de manera amorosa el bien y el mal, ni guiarlos a Cristo. Y aunque podemos darles todo lo que quieran ellos, de esa manera los estamos odiando. Es otra manera de odiar a tus hijos, a tus niños. Sin embargo, tenemos otro lado de la moneda, donde siendo ellos los más vulnerables y con más necesidad de protección, están siendo atacados de muchos lados. Por ejemplo, la cosmovisión que tenemos hoy en este mundo, ¿qué es? Bueno, ¿sabes qué? ¿Te casas? No tengas hijos. Hagan su vida, viajen, hagan todo lo que ustedes quieran. Y esta mentalidad ha llevado, bueno, y eso es más bien, esa mentalidad es influenciada porque por una sociedad que cada vez el índice de fertilidad está bajando más y más y más. Para que una sociedad se pueda mantener y pueda ser reemplazada por su descendencia, por lo menos cada mujer debe tener 2 hijos. ¿Saben cuál es el índice de fertilidad en Estados Unidos ahora? Bueno, el 2024, 1.6 hijos por mujer. Menos del índice de fertilidad y puede ser hasta menos. O sea, es una sociedad que si sigue la tendencia, porque ha seguido así, bajando, no va a poder subsistir, no va a poder ser reemplazada por una nueva generación. Tenemos una cosmovisión tan egocéntrica y tan egoísta que mira a los hijos como un estorbo, que mira a los niños como el fin de mi vida, de mi carrera, de mis sueños. Y no estoy diciendo que todos deben tener 20, 11, 15 hijos. No. Pero, ¿qué cosmovisión tienes? ¿Tienes la cosmovisión que dice en Génesis 1:28, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgadla? ¿O tienes la cosmovisión de viaja todo lo que tú quieras? Si tienes hijos, no te van a impedir, no vas a poder hacer nada. Son un estorbo. Oh, tienes que gastar demasiada plata. Son tan caros. No podemos subsistir. ¿Quieres esa cosmovisión o quieres la cosmovisión bíblica? No estoy diciendo que seamos irresponsables o que... No estoy diciendo eso. Pero, ¿qué es lo que ha influenciado en ti? En el artículo redactado por AP News, los nacimientos en Estados Unidos cayeron el año pasado, o sea, en el 2025, sugiriendo que el repunte de 2024 fue breve, porque en el 2024 parecía que estaban subiendo los nacimientos, sin embargo, en el 2025 se notó que en realidad están bajando. Telemundo Noticias, ustedes pueden ir y buscar todos estos artículos, estas estadísticas y ese es el punto. A principios de la década de los 60, dice, la tasa de fertilidad total de los Estados Unidos era de alrededor de 3.5 bebés por mujer, 1960. Pero se desplomó hasta 1.7 en 1976, tras el fin de la explosión demográfica conocida en inglés como baby boom. Aumentó un poco hasta el 2017 con 2.1, que ese es el básicamente el mínimo para que una sociedad pueda, para que una generación pueda ser reemplazada por otra generación. Sin embargo, en la tasa en 2023 fue de 1.6, en 2024 1.59. Entonces, esta mentalidad y esta baja de fertilidad en el mundo es básicamente, es cómo nosotros percibimos el mundo y cómo nosotros percibimos a nuestros hijos, a nuestros niños. Otra cosa que es un ataque en contra de nuestros niños es el aborto. Ayer verificaba datos para el sermón y para lo que va del año, en febrero 7, o sea, ayer, del 2026, a la 1 de la tarde, hubieron 4.672.388 abortos en el mundo. Y el total de las muertes en el mundo, adivinen cuánto era, el total de todas las muertes. 6.418.400. Más del 50% de todas las muertes mundiales
son por aborto. Estamos asesinando a los niños. CNN en español, bastante liberal, bastante a favor de todo esto, del aborto y todo eso, dice, los abortos están aumentando en Estados Unidos a pesar de las prohibiciones que han entrado en vigor en más de una decena de estados desde la decisión Boggs del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que revocó el derecho federal al aborto en junio del 2022. O sea, lo que básicamente está diciendo es que a pesar de que se derrocó el derecho legal al aborto en los Estados Unidos, los abortos siguen en aumento. Cada año, por lo menos 1.1 millones de niños son abortados en Estados Unidos. Cada año. Y no solo eso, ya vimos lo que pasó con Jeffrey Epstein, ese también es un ataque, ¿verdad? Lo vimos al inicio. Pero también está lo que son la trata de personas, el narcotráfico. De acuerdo a la UNICEF, aproximadamente un 28% de víctimas identificadas de la trata en todo el mundo son niños. Y, y, y el media, multimedia, Hollywood y todo eso también. O sea, no solo la trata de personas, no solo el aborto, no solo la cosmovisión, pero tenemos una cultura de películas, de series, de música que odia a los niños, que los aborrece. Muchos de ellos están envueltos en estos archivos de Jeffrey Epstein. Muchos de ellos están a favor de la trata de personas. Muchos de ellos aportan dinero ¿a qué? A clínicas abortistas. Hermanos, ¿qué les permitimos? Bueno, y aquí está algo importante. ¿Qué les permitimos consumir a nuestros hijos cuando cuando ven las películas, cuando están en redes sociales, los videojuegos, las, las series, la misma música? Hay un contenido hipersexualizado, hay una confusión en películas y series, hay un ataque aberrante a los más vulnerables. Entonces tenemos una sociedad que, aunque es diferente, sí, podemos exaltar a los niños y ponerlos en un pedestal hasta que sean nuestro ídolo, porque hemos ido a ese extremo que no era tanto así en los tiempos de Jesús. Pero al mismo tiempo también tenemos una cultura que grita odio a los niños. Y si leemos nuestro texto, vamos a ver a un Salvador totalmente diferente y con un mensaje totalmente distinto. Y cómo Él utiliza a los niños como una ilustración de aquellos que reciben el reino. Entonces, voy a leer de nuevo el pasaje. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, espero que entendamos y sintamos el peso de estas palabras de Jesús en nuestros corazones. Son el contraste opuesto a lo que tanto la sociedad en ese entonces y nuestra sociedad ofrece a los niños. Si a Jesús le indignó lo que los discípulos hicieron, imagínate cómo le indigna la sociedad en la que vivimos. Se enoja, odia eso. Y quiero que mires también lo que Jesús comunica. Porque lo que comunica no es solamente, como ya dije, un mensaje sentimental de, ok, cuida a tus niños. Lo que Él comunica tiene que ver con un asunto de vida o muerte, de tu eternidad con Él. Entonces, Jesús quiere que los niños vengan a Él. Eso lo vemos en el versículo 13 y 14.
Y vemos que los padres traían a los niños para que Jesús los tocara, para que los ponga las manos, los bendiga. Eso era normal en la cultura, que venían los padres, traían sus hijos pequeños a un rabino y el rabino pronunciaba una bendición para ellos. Ahora, cuando Marcos utiliza la palabra niños, es del griego paidio. Y esta palabra se utiliza para describir niños pequeños. Ahora, esto es interesante porque si ustedes van al Evangelio de Lucas, el pasaje paralelo en Lucas 18, Lucas utiliza la palabra brefos. Y esa palabra significa bebés o infantes, o sea, niños que no tienen conciencia de su pecado, no están conscientes de su maldad. Son bebés, son infantes, ellos no pueden responder moralmente por lo que hacen. Eso no quiere decir que no pequen o que no tengan una mala actitud, ¿verdad? O sean caprichosos, obviamente no. Los que tenemos hijos, pues lo sabemos, ¿verdad? A veces tú le dices, oye, ven acá. No, ¿verdad? Tienen su rebeldía ahí, ¿verdad? Es su naturaleza pecaminosa. Pero eso es importante, mis hermanos, tengan en cuenta la palabra usada aquí, que son, el enfoque aquí cuando Jesús habla de estos niños, son niños de brazos, niños pequeñitos, bebecitos, ¿verdad? Que no pueden por ellos mismos simplemente acercarse a Jesús, que si no fuera por ellos, pues estuvieran corriendo ahí tras la pelota. No, son niños cuyos padres tienen que traerlos en brazos y venir y dárselos a Jesús. Ahora, estos niños están en una edad como de entre 0 a 2 o 3 años máximo, ¿verdad? Y ahí es donde usualmente esa edad es donde ellos no tienen esa conciencia de pecado, de no necesariamente, no es que no tengas que disciplinarlos, pero ellos no entienden, no se acuerdan. Usualmente si te preguntan, oye, ¿desde cuándo tienes conciencia de que existes? Yo desde que tengo 4 años, y ahí no me acuerdo nada de lo que hice antes, pero usualmente es de esa edad. Entonces, los niños traídos aquí eran muy chiquitos, eran bebecitos, y los discípulos no lo vieron de esta manera. Los discípulos pensaron que harían un favor a Jesús y impedían que estos estorbos venían al maestro. De hecho, lo que es interesante, hoy día justo estábamos leyendo, Luquita tiene una Biblia de niñitos chiquita, y justo estaba leyendo, dije, oye, voy a ver qué dice esta Biblia de la historia de Jesús con los niños. Y daba un comentario interesante, que los mismos discípulos estaban tratando, porque vemos antes, en los versículos anteriores a esto, que los discípulos estaban disputando entre quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, quién iba a tener el puesto de honor con Jesús. Y tenían y querían ganarse ese puesto. Querían estar en los labios de Jesús y ser exaltados. Oh, mira, qué bueno que es Santiago, qué bueno que es Juan. Oh, Pedro, te voy a sentar a mi diestra. Ellos estaban buscando eso, estaban tratando de agradar a Jesús de su propia manera. Y al hacer esto, ellos pensaron que eran como unos héroes, ¿verdad? De su maestro. Mira, no le estoy impidiendo que estos estorbos vengan a nuestro maestro. Los regañaban. Es una palabra un poco fuerte, ¿verdad? Utilizada ahí. Y Jesús ve esto, se indigna. Y de hecho esta palabra es interesante, que Jesús se enoja, es lo que está diciendo el texto. Eso es una indignación por causa de una injusticia que está pasando. Es una palabra fuerte que solo Marcos la usa para describir cómo Jesús se sintió en esta circunstancia. No la usa Mateo, no la usa Lucas, pero la usa Marcos. Y estuvo bastante disgustado. Los discípulos hicieron algo que no fue algo menor. Jesús rechazó rotundamente su actitud. Y
se indigna por causa de esta injusticia. Imagina al Señor indignado, enojado por esto. Pero imagina al Señor indignado, enojado por todas las atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia contra ellos, desde el vientre materno. Ahora, imagina que tú también y yo también podemos ser aquellos que en lugar de traerlos a Jesús, somos un estorbo, un tropiezo, un obstáculo para sus vidas, para traerlos al Salvador. Tal vez no les decimos, no, 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 tú no puedes ser un estorbo para Jesús, no. Pero tal vez nuestra vida es un estorbo, es un obstáculo. Tal vez nuestro testimonio. Ellos lo ven y dicen, si mi papá dice ser cristiano, si mi mamá dice ser cristiana y vive así, entonces ¿para qué soy cristiano? Entonces ¿para qué vengo a Jesús? Jesús les reprende y les dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, les dice, no sean los que estorben su venida, no los cohiban, no los interrumpan, déjenlos que vengan. Fue firme en su reprensión. Tenía que ser firme. Los discípulos seguían con esta mentalidad de yo quiero ser el mayor. Su orgullo los consumía. De hecho, después de esto y después del pasaje que viene, la semana que viene del joven rico, Jesús anuncia su muerte por tercera vez y después de anunciar su muerte, ¿qué hacen? Juan y Jacobo le piden, oye, ¿nos concedes sentarnos a tu diestra y a tu izquierda? De nuevo, buscando la gloria. Y Jesús lo reprende de nuevo. Es como que no solamente este texto demuestra la dureza de corazón de los fariseos, sino demuestra la dureza de corazón de los propios discípulos de Cristo. Y ver cómo aún discípulos de Cristo pueden caer en tal dureza, en tal orgullo. De hecho, la idea de todos estos pasajes, desde el capítulo 8, 9 y 10, es justo esa, que los discípulos tienen una actitud orgullosa, pretenciosa, y Jesús le está diciendo, no, el que va a ser mi discípulo tiene que humillarse. El que quiera ganar su vida la tiene que perder. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor y el servidor de todos. Y ahí están las cosmovisiones de ambos, la cosmovisión verdadera de Jesús, ¿verdad? Y la cosmovisión de sus discípulos con su corazón duro. Ahora, no seamos un obstáculo para nuestros niños. ¿Cómo es que podemos nosotros llegar a ser obstáculo? Ya más o menos nombré esto, pero cuando subestimamos el poder y el valor de la palabra de Dios, somos un obstáculo. Cuando nosotros mismos no mostramos que valoramos la palabra de Dios a nuestros niños, a nuestros hijos, somos un obstáculo y estamos comunicando que lo que Dios dice no es tan importante. Estás tú como padre leyendo la Biblia. Estás buscando a Jesús. Sus hijos pueden ver eso. Y no subestimes tampoco cuán pequeño sea para enseñarles lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Déjame decirte que mientras más pequeño sea, más fácil es que ellos empiecen a amar y a interesarse en las escrituras. Es interesante, ¿no? Como el Luquita todas las noches me pide, hey, Bible Story, Bible Story. Y me imagino que varios de ustedes tienen también esa experiencia de que ellos quieren algo, porque ya lo están desde chiquitos inculcando. No subestimemos la edad de ellos, aunque sean chiquititos. Hablemosles de Dios, aunque tal vez no entiendan, no comprendan teología. Hablemosle de cuán bueno es Dios, de lo que hace Cristo. Prediquémosles del Evangelio, no subestimes.
También somos obstáculos cuando dejamos de orar por ellos, por su salvación, cuando no los criamos en el temor del Señor, cuando no los disciplinamos con firmeza, con verdad, pero con amor, cuando no somos un ejemplo de seguidores, cuando no valoramos el matrimonio como Jesús lo valora, cuando el divorcio pasa, adivina quiénes son los más afectados, los hijos, cuando los maltratamos o abusamos, cuando no hablamos por ellos y los defendemos. Llevemos a nuestros hijos a Jesús. ¿Qué estás haciendo para llevarlos a Él ahora? ¿Estás hablando de Jesús práctico, si es posible, diariamente? ¿Estás orando por ellos diariamente o en general varios días a la semana? ¿Cómo tú estás creciendo en semejanza a Jesús? ¿Cómo creces como discípulo de Cristo tú? Jesús nos da la razón del por qué Él quiere que los niños vengan a Él. Porque el reino de Dios pertenece a quienes, a quienes son como ellos. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decirnos? Y aquí tal vez, bueno, aquí voy a tocar un tema un poco delicado, pero al mismo tiempo creo que da mucha esperanza. El hecho de que Marcos utilice paidion, que es niños pequeños, pero más que todo Lucas utilice phrebos, que es infantes, ¿verdad? Niños que no tienen su conciencia de pecado. No que no sean pecadores, no que no tengan naturaleza pecaminosa, pero eso nos da a entender algo. Tal vez aquí alguien se esté preguntando qué pasa con los niños que mueren antes de nacer o que mueren en su infancia sin poder creer en Jesús. O alguien que está en una situación de discapacidad mental o o discapacidad cerebral que no le permite desarrollar esto y mueren. Y no pueden comprender el Evangelio, no pueden venir a Cristo en fe. ¿Qué va a pasar con ellos? Y creo que hay un argumento bastante fuerte para decir que todos ellos están con Jesús o van a ir con Jesús. Y eso da esperanza. No porque no tengan naturaleza pecaminosa y tampoco porque nacieron salvos. MacArthur lo ponía muy, muy interesante. Él decía que no es que nacen salvos, sino el momento en el que ellos mueren, en ese estado, ¿verdad?, de que no tienen todavía esa conciencia de pecado, ahí es donde Jesús los lleva a su gloria. Por los méritos de Cristo, no por la bondad, no por la inocencia, no, porque ellos tienen el pecado de Adán, pero ellos no son responsables, no pueden creer. Tenemos un ejemplo grande que es David con su hijo que tuvo con Betsabé, el primero, cuando fue infiel. El niño murió. Y cuando murió, David lo que hace es se levanta, o sea, estuvo ayunando, estuvo diciendo, Señor, que no muera, ¿verdad? Orando, pero cuando muere, se levanta, come y dice, Él no podrá venir a mí, pero yo voy a ir a Él. Y tenemos el contraste con Absalón. Cuando Absalón muere, un joven bastante perverso, hijo de David también, ¿qué pasa con Absalón? David llora inconsolablemente porque sabe que no lo va a volver a ver. Este pasaje nos da un buen argumento para creer que los niños que mueren en este estado van con Jesús. Ahora, no solamente nos dice esto este pasaje. Lo que este pasaje también nos dice es que los niños son la ilustración perfecta del principio del reino que Jesús enseñó a sus discípulos en el capítulo anterior. El mayor o el primero de todos, ¿qué va a ser? El menor y el servidor. El último. El reino es para los que
para los que no tienen estatus, para los incapaces, para los débiles, para los necesitados, para los que ven su bancarrota espiritual, para los que reconocen que no tienen nada en sí mismos que pueda agradar o que pueda aportar para su salvación, sino para aquellos quienes reconocen su indignidad y que son inmerecedores y que el reino solamente es por gracia. Aquellos que se humillan y reciben el regalo que Jesús ofrece. Y esta idea, la que el Señor deja bien clara, esa es la idea, perdón, que Jesús deja bien clara. Jesús otorga el reino a los que se vuelven como ellos, a los que se vuelven como niños. Y eso es lo que vemos en nuestro segundo punto, el versículo 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Los niños son la ilustración de que el reino de Dios no se hizo para los grandes, para los famosos, para los religiosos, para los moralmente superiores, para los poderosos o para los ricos. El reino de Dios no es un premio que te puedes ganar. No es no es un pago que te dan por tu performance, por tu rendimiento. Es un regalo inmerecido que necesitas urgentemente recibir. Necesitas recibir ese regalo. Si es que no lo has recibido ya. El reino de Dios no es para aquellos que creen que pueden hacerlo todo, como estos que abusan de los niños, o que les impiden que vengan. Es para aquellos que se vuelven como ellos, que se humillan. Ahora, la realidad que nos comunica este pasaje es muy crucial. Los niños pequeños son la perfecta ilustración de cómo nosotros recibimos el reino, de cómo llegamos al reino. El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no está apelando a la inocencia o la pureza de los niños. No lo hace simplemente porque Jesús sabe que ellos son caídos, tienen la naturaleza de Adán, reconoce los efectos del pecado. Ustedes saben, son bien egoístas. Dicen, comparte. No. Les dicen, no pelees. Pelean. No le pegues. Le golpean. ¿Verdad? Así son. A veces aprenden a mentir desde chiquitos y no les enseñaste. Son así. Son hermosos, pero son pecadores. Entonces Jesús no apela a la pureza o a la inocencia de sus niños. Pero ¿a qué se refiere? Se refiere primero a que, si ustedes leen el texto, ¿quiénes trajeron estos niños a Jesús? Sus padres. Entonces, ellos fueron traídos, lo que nos da a entender total dependencia, una necesidad. O sea, no pueden ellos por sí solos. No tienen el poder de hacerlo. También los niños no tenían estatus ni importancia. Eso era lo que pasaba en esa cultura. Entonces, humillación, debilidad. Jesús está mostrando eso. Aquellos que se hacen como niños, que entienden que tienen una total dependencia, que son necesitados, que se humillan, que son débiles. Los niños no podían obedecer la ley. Aquellos que tienen esa impotencia, esa incapacidad de agradar a Dios por sí mismos. Eso es lo que Jesús se refiere. No a su belleza o inocencia, sino a su incapacidad, a su falta de estatus, a su humillación. Solo con esta actitud de humildad, reconociendo tu total dependencia, tu necesidad, tu incapacidad de ganarte el reino. Esta es toda la idea del capítulo 8 al 10. Esos son los que reciben el reino.
No es que viene Jesús, mira, yo hoy leí la Biblia, leí 25 capítulos, creo que ningún cristiano en este tiempo lee 25 capítulos al día, pero yo lo leí. Jesús, hoy pequé una vez, pero los demás pecan como 25 veces al día. Jesús, vengo todos los domingos a la iglesia. Jesús, siempre escucho música cristiana, nunca escucho música del mundo. Jesús, ustedes pueden ahí completar la frase, ¿verdad? No, es que yo sí soy buena gente. Yo ayudo a las personas. Tener esa actitud es simplemente quedar descalificado del reino. Tener una actitud, esa actitud es orgullo. Y es justo lo que Jesús está en contra. Y es lo que Jesús nos dice, dejen esa actitud y vuélvanse como niños. Humíllense. No importa cuán poderoso seas, necesitas a Cristo. Mi hermano, no puedes recibir el reino si no te humillas y reconoces que no traes nada a la mesa, que no aportas nada a tu salvación, que tu estatus, tu dinero, tu poder no te acercan más a Dios, que tu superioridad moral no es boleto de entrada. No es tu religiosidad o cuánto leas la Biblia o cuán bien te portes o cuán generoso seas o cuán buena gente crees ser. Es un regalo. Ahora, tenemos una implicación bastante importante en este pasaje. El reino de Dios está abierto a todos los que vienen como un niño. Y es otorgado a todos aquellos que se vuelven niños espirituales y aceptan el regalo de la gracia de Dios. Todos los que se vuelven niños espirituales y aceptan el regalo de la gracia de Dios. Entonces, ya sea que sea rico o pobre, poderoso o débil, grande o insignificante, si te crees moralmente superior o eres el más inmoral, si eres religioso o ateo o no religioso, si eres de las élites malvadas o de los marginados de la sociedad. El reino de Dios para todo aquel que se humilla. Y sí, aún para los malvados que hicieron cosas malvadas a los niños, hay perdón si se humilla. Y tal vez eso puede ser ofensivo para muchos, porque dicen, oye, pero es que yo no he hecho nada malo a los niños y voy a ir al infierno. Pero ese hombre que abusó a 50 va a ir al cielo porque se humilló como niño. Sí, porque el cielo no se gana. No quiere decir que no tenga que cumplir su sentencia por abuso. No quiere decir que tenga que salir de la cárcel, no. Tiene que estar ahí. Pero puede ser salvo. Y para los que son muy bien portaditos, tú puedes ir al infierno. Porque estás confiando en tus esfuerzos, en lo que tú aportas para tu salvación. Y la salvación es un regalo. Garland lo pone así, me gusta lo que dice Garland, es excelente para el comentario del Evangelio de Marcos. Dice, Jesús los presenta nuevamente como ejemplo, o sea, los niños. Su pequeñez contrasta fuertemente con la actitud prepotente de los discípulos, y esto es importante, que querían afirmar su poder e influencia. Los discípulos necesitaban aprender no solo a servir a los pequeños, sino también a adoptar la actitud de humildad. Los pequeños son fácilmente marginados porque son débiles, pero Dios obra con mayor poder en la debilidad. Cuando uno es verdaderamente humilde como un niño o pobre de espíritu, Mateo 5:3,
¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Está más abierto a recibir el reino de Dios. Los niños también son más receptivos a los dones que los adultos. El adulto, cuando tú le das un regalo a alguien que es adulto, a veces yo sé decir, ¿verdad? Que dice, oye, ¿cuánto te debo? ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar más el regalo. Pero si le das a un niño un PlayStation, no sé, ya, no le den, no mentir, pero le dan el PlayStation, ¿qué va a hacer el niño? ¿Cuánto te debo? No. ¡Oh, gracias! ¡Pum! Y se va, y se pone a jugar. ¿Verdad? O sea, lo recibe más rápido, más fácil. Los adultos quieren ganarse lo que reciben, como lo revela la siguiente escena con el hombre rico. Y esa es la otra conexión con el pasaje de la semana que viene. Este pasaje no solamente vindica a grupos marginados de la sociedad, que son las mujeres y los niños, sino también este pasaje es la conexión y el contraste de lo que no es recibir el reino como un niño. El hombre rico, ¿qué quiere? Viene a Jesús y viene con sinceridad, viene con honestidad, pero viene y dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos conoces, ¿verdad? Y le da los mandamientos de la segunda parte de las tablas de la ley. Y dice, oh, todos estos los he cumplido. Qué fácil entrar en el reino. Y Jesús le dice, oh, bueno, ok, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y ahí se demostró que el primer mandamiento era el que no seguía. Que Dios es uno y que no tendrás dios ajenos delante de él. ¿Y su Dios era qué? El dinero. Este hombre buscaba ganarse la entrada al reino. Pero Jesús aquí nos dice, no, tú no puedes. Pero ¿qué actitud tienes hoy tú? Mira, tal vez varios de aquí hoy mismo estén pensando que van a ir al cielo porque vienen a la iglesia o porque crecieron en un hogar cristiano. No, eso no te lleva al cielo. Solamente el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, te puede dar perdón. Si hoy te preguntara, ¿a dónde vas? ¿A dónde irías hoy si murieras? ¿Dónde pasarías tu eternidad? ¿Qué responderías? Y si tu respuesta es, mira, es que sí trato de ser buena persona, entonces todavía no has entendido lo que es volverte como un niño. Humíllate. Quita esa idea en tu cabeza de que, oh, tú puedes, cree en ti, haz lo mejor. No, ven a Cristo. O tal vez eres de los que apela a su religiosidad. O tal vez pienses que eres tan malo que ni siquiera puedes ser perdonado. También no. Ven a Cristo, ay, perdónenme. ¿Y qué si eres cristiano? ¿Ahora ya puedes ser orgulloso? No, de hecho, como creyentes aún más responsabilidad tenemos de imitar a Cristo, en ser humildes, en humillarnos, en poner las necesidades de los demás por encima de las mías, en mirar a los demás como más importantes que yo mismo. Es la actitud de Cristo, Filipenses 2. Todavía batallamos con esta carne orgullosa. Pero eso es lo que nos debe llevar a decir, necesito a Cristo todos los días. A tener una dependencia total de Él, a buscarlo en su palabra, no para agradar a Cristo, sino porque Él me ha salvado y porque quiero ser como Él. Tal vez, quiero que te identifiques con esto. ¿Eres conocido por no pedir perdón? ¿Y por justificarte siempre que te confrontan? ¿Eres de los que ve a sus hijos como los únicos desobedientes y respetuosos y ni se les ocurra que me voy a disculpar con ellos? ¿Eres de los que echa la culpa a todos los demás por sus fallas, pero no acepta las suyas propias?
¿Eres de los que busca tener el control de todo y utilizar tu autoridad para que se cumpla todo lo que tú digas? ¿Eres de los que dice seguir a Jesús pero busca hacer tu cristianismo a tu manera? Puede que seas creyente, pero puede que estés engañado por uno de tus pecados del orgullo. Obviamente esto no es exhaustivo, pero que te lleve a pensar. Y como conclusión es justo el versículo 16. El pasaje cierra. Tomándolos Jesús en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mis hermanos, Jesús va totalmente en contra de la mentalidad del mundo antiguo y también del romanticismo y crueldad de nuestro mundo moderno. Él los recibe, Él los abraza, Él los bendice. Él se identifica con ellos, con los débiles, sin estatus. Sí, a Jesús le importan los niños, pero también le importa más que tú te vuelvas como un niño y recibas el reino que Él te ofrece. Vengamos como niños pequeños. Veámonos como lo que en verdad somos ante la majestad de un Dios grande y ante la gracia y el amor de un Salvador precioso, y recibamos su reino. Por eso es que en el versículo 45 del mismo capítulo 10 dice que Él, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Por eso Él murió, para que los que se vuelvan como niños reciban el reino, porque Él dio su vida. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana y por este tiempo que tenemos. Señor, que eso nos ayude a entender dos cosas. Uno, que nos dé esperanza al saber si es que alguien aquí ha perdido algún bebé, algún niño, algún hijo que no ha tenido la capacidad de entender el Evangelio ni de creer. Nos dé consuelo de saber que ellos están contigo. Pero también que nos llame la atención a saber si es que nosotros somos como los discípulos orgullosos que estamos impidiendo que los niños vengan a Jesús. Pero por sobre todo, Señor, que nos ayudes a examinarnos y ver si es que hemos recibido el reino como niños. Y si es que ya estamos dentro del reino, que dejemos el orgullo de lado y nos humillemos y continuemos con esta pobreza espiritual, dependiendo completamente de ti. Gracias. En nombre de ti, Jesucristo. Amén.